Sodoma y Gomorra son sin duda dos de las ciudades más fascinantes y polémicas de la Biblia. Junto a lugares emblemáticos como Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, cuna de Jesús, y Nazaret, hogar de su infancia. Estas urbes destacan no solo por su trágico final, sino también por lo que representan, el juicio divino contra la maldad desbordada. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en Sodoma y Gomorra? Estas ciudades, mencionadas en los tiempos de los patriarcas, existieron en la época de Abraham y su sobrino Lot, según relata el libro del Génesis. Su reputación iba más allá de ser simplemente pecaminosas. Eran sinónimo de decadencia y corrupción, tanto que su destino final fue devastador. La destrucción fue total. Edificios, árboles, monumentos e incluso sus habitantes desaparecieron por completo, arrasados por la ira divina. Ni rastro quedó de ellas, convirtiéndose en un recordatorio eterno de la severidad del juicio de Dios. La magnitud de esta catástrofe no tiene precedentes y sigue intrigando a generaciones. Pero surge la gran pregunta: ¿qué clase de pecados cometieron los habitantes de estas ciudades para recibir un castigo tan extremo? ¿Qué tipo de maldad existía allí que provocó un juicio tan rápido e implacable? En este video vamos a desentrañar este misterio juntos, y prepárate porque te sorprenderás con lo que viene. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal La Biblia en Relatos para seguir disfrutando de contenidos que transforman y edifican. En el año 79 de Tusozusto, la vibrante ciudad romana de Pompeya vivía bajo la imponente sombra del monte Vesubio. Sus calles rebosaban de vida y actividad, mientras los habitantes disfrutaban de una rutina tranquila, ajenos al desastre que se avecinaba. Todo cambió una fatídica mañana cuando el Vesubio, dormido durante siglos, despertó con furia desatada. Una imponente columna de humo y cenizas oscureció el cielo, sembrando el caos. Los habitantes, en pánico, intentaron huir, pero la furia del volcán fue implacable. Una avalancha mortal de gases tóxicos, lava ardiente y cenizas avanzó a una velocidad vertiginosa, cubriendo todo a su paso. En cuestión de horas, Pompeya fue sepultada bajo una gruesa capa de escombros ardientes, congelada en el tiempo. Sus secretos permanecieron ocultos durante siglos, un trágico testimonio de la devastación de la naturaleza. La destrucción de Pompeya evoca paralelismos con la de Sodoma y Gomorra, aunque las causas fueron distintas. Mientras Pompeya fue aniquilada por una fuerza natural impredecible, Sodoma y Gomorra enfrentaron el juicio consciente y deliberado de Dios. La diferencia es clara. El Vesubio actuó sin intención, pero el destino de las ciudades bíblicas fue sellado por la maldad desenfrenada de sus habitantes y su rechazo constante a las advertencias divinas. El término maldad en la Biblia abarca toda conducta contraria a la bondad y la justicia. En el caso de Sodoma y Gomorra, su maldad era tan abrumadora que llegó hasta los cielos. En el Génesis leemos: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Bajaré y veré si han actuado conforme al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20, 21. Estas palabras reflejan cómo los inocentes, oprimidos por la crueldad de esas ciudades, clamaron a Dios en busca de ayuda. Pero ¿en qué consistía esa maldad? Aunque los detalles específicos no son claros, la Biblia describe la depravación moral, la violencia, el engaño y los actos deliberadamente crueles como parte de ese comportamiento. La maldad en Sodoma y Gomorra no era un error común, era una forma extrema de corrupción que causaba sufrimiento y caos. Abraham, intercediendo ante Dios, preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18, 23. Este diálogo resalta cómo la impiedad, definida como un desvío intencional de la justicia y la bondad, es lo que atrae la ira divina. La Biblia nos muestra que la maldad no solo destruye a quienes la practican, sino que clama justicia ante el Creador. En el caso de Sodoma y Gomorra, el juicio fue inevitable. Así, la historia de estas ciudades es un recordatorio atemporal de que la maldad desenfrenada y el rechazo a la bondad conducen al desastre, ya sea por la naturaleza o por un juicio superior. Sodoma y Gomorra se habían hundido en un abismo de corrupción y crueldad tan profundo que parecía no tener retorno. La decadencia moral y espiritual de sus habitantes era tan extrema que Dios, al contemplar su perversidad, determinó que la única justicia posible era una aniquilación completa.
Abraham, conmovido por el destino inminente de las ciudades, se atrevió a interceder. Suplicó a Dios que, si encontraba al menos 10 personas justas, perdonara a Sodoma y Gomorra. En su infinita misericordia, Dios aceptó este pacto. Pero la corrupción era tan vasta, tan arraigada, que ni siquiera se hallaron esas 10 almas. El destino de las ciudades estaba sellado. Aunque el libro de Génesis no describe en detalle la idolatría en Sodoma y Gomorra, se puede inferir que su corrupción espiritual incluía el culto a ídolos y falsas deidades. La idolatría y la maldad suelen caminar juntas. Donde hay injusticia desenfrenada, la devoción sincera al Creador se desvanece. Adorar ídolos no es solo venerar estatuas o imágenes, es entregar el corazón a dioses modernos como el poder, el prestigio, el dinero o el reconocimiento mundano. Como advierte el apóstol Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo creado antes que al Creador. Romanos 1:25. En el núcleo de la idolatría yace este desvío, abandonar la devoción a lo eterno por lo material y efímero. Es un acto que corrompe no solo el espíritu, sino también las relaciones humanas y la sociedad misma. El profeta Jeremías, siglos después, comparó la decadencia espiritual de Jerusalén con la de Sodoma y Gomorra. En los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometen adulterio, andan en la mentira y fortalecen las manos de los malhechores para que ninguno se aparte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Jeremías 23:14. Esta advertencia nos revela una verdad inquietante. Donde la maldad no tiene límites, también suele haber idolatría. La adoración a lo creado desplaza la reverencia al Creador, transformando a las sociedades en focos de crueldad, corrupción y decadencia espiritual. Un tema recurrente al hablar de Sodoma y Gomorra es la idea de que su destrucción se debió únicamente a la homosexualidad. Sin embargo, esta percepción simplifica en exceso la complejidad de los pecados de estas ciudades. Aunque la Biblia menciona prácticas sexuales consideradas inmorales, no fueron el único ni el más grave motivo de su condenación. La homosexualidad, según las Escrituras, es descrita como contraria al diseño divino de la sexualidad, pero en el caso de Sodoma y Gomorra, era solo parte de un abanico más amplio de conductas corruptas que incluían violencia, explotación y una perversión generalizada de la intimidad humana. El apóstol Pablo señala en su carta a los romanos: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Romanos 1, 26-27. Este pasaje no solo describe prácticas sexuales consideradas desviadas en el contexto bíblico, sino que también señala un alejamiento más profundo del propósito sagrado de la intimidad, el amor, la conexión y el respeto mutuos. En Sodoma y Gomorra, estas distorsiones no se limitaron a la sexualidad consensuada, también incluyeron actos de violencia sexual y explotación. El término sodomía, que proviene del nombre de esta ciudad, se ha usado históricamente para describir ciertos actos sexuales, pero en el contexto de estas ciudades bíblicas, el problema era más amplio. Un desprecio tal por la dignidad humana y los límites morales establecidos por Dios. En Sodoma y Gomorra, el aumento de la población trajo consigo un crecimiento en las prácticas corruptas y un deterioro moral que impactaba todos los aspectos de la sociedad. Según las Escrituras, los habitantes habían tergiversado el propósito divino de la intimidad, convirtiéndola en un acto de degradación y abuso, algo que intensificó el clamor de justicia que llegó hasta Dios. Hoy en día, el tema de la sexualidad sigue siendo un debate central en la sociedad, y las perspectivas han evolucionado significativamente. En muchos países se han legalizado el matrimonio y los derechos de las personas homosexuales, marcando un cambio cultural profundo. Incluso dentro de comunidades religiosas como la Iglesia Católica, se han iniciado debates sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo. Sin embargo, es importante contextualizar las Escrituras dentro de su época y reconocer que el mensaje principal de la historia de Sodoma y Gomorra no es solo sobre conductas individuales, sino sobre la corrupción generalizada,
la violencia y la desobediencia sistemática a los principios de justicia, amor y respeto establecidos por Dios. La historia nos recuerda la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto espiritual y social, buscando siempre el equilibrio entre la verdad divina y la compasión hacia los demás. Algunos sugieren que las palabras de Pablo sobre la sexualidad reflejan un desagrado cultural de su tiempo. Sin embargo, su mensaje en las Escrituras deja claro que estas prácticas eran vistas como contrarias al diseño divino. Más allá de debatir si la homosexualidad es un pecado, la Biblia plantea una perspectiva más amplia. El alejamiento de Dios puede llevar a la humanidad a una desconexión moral y espiritual, transformándose en una especie de juicio intrínseco. En Levítico 18:22 se expresa: «No te acostarás con varón como con mujer, es una abominación». Más adelante, en Levítico 20:13, se reafirma: «Si un hombre se acuesta con otro hombre como con una mujer, ambos han cometido abominación». Estas declaraciones reflejan una postura bíblica clara para aquella época. El libro de Judas 1:7 también hace referencia a Sodoma y Gomorra. De la misma manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaron a la inmoralidad y a prácticas antinaturales quedaron como advertencia al sufrir el castigo de un fuego eterno. El fuego eterno no solo simboliza el juicio, sino también un llamado urgente al arrepentimiento. Es una advertencia para quienes practican la inmoralidad sin remordimiento, recordando que cada acción tiene consecuencias espirituales. Si eres cristiano y sientes una lucha interna con deseos que percibes alejados de los valores bíblicos, recuerda que la fe no se trata de perfección, sino de un camino constante hacia la gracia. Hablar con Dios, buscar su guía y confiar en el Espíritu Santo puede traer paz y redención. Él está siempre dispuesto a escuchar, acompañar y transformar. Solemos asociar la ociosidad con la simple inactividad, pero su impacto va mucho más allá. La ociosidad, según las Escrituras, es un estado que abre la puerta a otros pecados, pues una vida sin propósito deja espacio para la tentación. Como bien dice el refrán, la mente ociosa es el taller del diablo. La ociosidad no es solo falta de actividad, sino la ausencia de un propósito noble y de un esfuerzo por cumplir una misión significativa. En las palabras de Ezequiel 16:49, Dios señala la raíz de la decadencia de Sodoma. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. El mensaje es claro. Cuando una sociedad se entrega a la complacencia, se desconecta de la empatía y de su responsabilidad hacia los demás. En Sodoma la abundancia llevó al orgullo, la indiferencia y, finalmente, a la destrucción. Hoy más que nunca, este llamado resuena en un mundo donde la comodidad y la distracción pueden alejarnos de lo esencial, vivir con propósito, servir a otros y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La ociosidad es un recordatorio de que la verdadera plenitud se encuentra en la acción guiada por el amor y la fe. La palabra hebrea amaría puede traducirse como errar el blanco, y eso describe perfectamente la vida de los habitantes de Sodoma y Gomorra. En estas ciudades, la abundancia y la riqueza llevaron a una vida de excesos. No había necesidad de luchar por el sustento diario, lo que transformó la comodidad en arrogancia y la despreocupación en decadencia moral. La facilidad de su estilo de vida los llevó a la soberbia, dejando que la pereza alimentara el orgullo y el desprecio por la virtud. Como resultado, su enfoque se desvió de la justicia y el cuidado del prójimo hacia una vida centrada en el egoísmo y la complacencia. El profeta Ezequiel describe este estado con claridad. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de pan y prosperidad ociosa, pero no ayudaron al pobre y necesitado. Fueron altivas e hicieron abominación delante de mí. Por eso las quité cuando lo vi. Ezequiel 16:40. Aquí no se habla solo de una falta de actividad física, sino de un vacío moral y espiritual. La ociosidad es peligrosa porque abre las puertas a la indiferencia, a un orgullo que desprecia a los demás y a un estilo de vida que se enfoca únicamente en el placer personal. En muchos sentidos, la situación de Sodoma y Gomorra resuena en nuestros tiempos. Vivimos en una era donde las comodidades son abundantes para algunos y el exceso puede llevarnos a ignorar a quienes más necesitan ayuda.
Es fácil caer en la trampa de la indiferencia y olvidar que la verdadera riqueza se encuentra en compartir nuestras bendiciones con los demás. Si tienes la fortuna de vivir con abundancia, recuerda que esa bendición lleva consigo una responsabilidad. El propósito de nuestras vidas no es la acumulación de bienes ni la búsqueda de placeres sin fin, sino utilizar lo que tenemos para servir, ayudar y construir un mundo más justo y compasivo. El antídoto para la ociosidad es encontrar un propósito significativo, trabajar por el bien común, cuidar de los más necesitados y buscar la voluntad de Dios en cada paso que damos. Solo así evitaremos errar el blanco y viviremos una vida plena y con sentido. El pecado de Sodoma y Gomorra no solo se limitaba a las malas acciones, sino al orgullo con el que éstas eran cometidas. Los habitantes no solo pecaban, sino que lo hacían con desfachatez, sin arrepentimiento y desafiando abiertamente los valores divinos. Este orgullo en sus transgresiones marcaba su separación completa de Dios. No ocultaban sus actos ni intentaban justificarlos, por el contrario, los proclamaban como un estilo de vida. Su arrogancia les llevó a ignorar las advertencias de Dios y a despreciar cualquier llamado al arrepentimiento. Habían perdido toda sensibilidad espiritual, cerrando sus corazones a la guía del Espíritu Santo. El profeta Isaías describe esta actitud en un paralelismo con la situación de Jerusalén, porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra el Señor, desafiando la gloria de su presencia. El rostro de ellos testifica contra ellos, como Sodoma, proclaman su pecado y no lo ocultan. Ay de ellos, porque traen el mal sobre sí mismos. Isaías 3, 8-9. La historia de Lot y los dos ángeles ilustra el nivel de depravación que había alcanzado Sodoma. Cuando los ángeles llegaron al hogar de Lot, los hombres de la ciudad, conocidos por sus hábitos corruptos, rodearon la casa. Exigieron que Lot entregara a sus invitados para abusar de ellos, mostrando su disposición a cometer actos de violencia e inmoralidad. La escena refleja una sociedad completamente insensible al bien y al mal. Su disposición a romper la puerta de la casa de Lot es una metáfora de cómo habían destruido los límites éticos, sociales y espirituales que deberían regir a una comunidad. Este orgullo en el pecado no es exclusivo de Sodoma y Gomorra. Incluso en la actualidad, es fácil observar cómo la sociedad a menudo normaliza y celebra conductas que se desvían de los valores divinos. El rechazo a reconocer nuestras faltas, combinado con la exaltación de lo inmoral, puede llevarnos a repetir los errores de estas ciudades. El verdadero arrepentimiento comienza con la humildad, reconocer nuestras faltas y buscar la guía de Dios para corregirlas. Solo así evitaremos caer en el peligroso ciclo del orgullo en el pecado. Dios nos da la oportunidad de corregir el rumbo, pero depende de nosotros aceptar su invitación al arrepentimiento. ¿Responderemos con humildad o continuaremos proclamando nuestro pecado con orgullo? La escena en la casa de Lot nos muestra un momento tenso y desgarrador, donde la corrupción de Sodoma llega a su clímax. Al ver a la multitud rodear su hogar con intenciones violentas, Lot, horrorizado, hizo todo lo posible por proteger a sus huéspedes, incluso ofreciendo a sus propias hijas en un acto desesperado para calmar a los agresores. Aunque esta decisión nos resulta incomprensible desde nuestra perspectiva moderna, refleja la importancia extrema que la cultura de la época otorgaba a la hospitalidad. Proteger a un huésped era un deber sagrado, y Lot estaba dispuesto a sacrificarlo todo para cumplir con esta obligación. Sin embargo, su acción también nos recuerda que incluso los justos pueden tomar decisiones cuestionables cuando están inmersos en un ambiente profundamente corrupto. La historia de Lot nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando la sociedad nos presiona para hacer concesiones. Las tentaciones del mundo moderno, desde la relativización de valores hasta la presión para aceptar comportamientos que se oponen a nuestras convicciones, reflejan los mismos desafíos que enfrentó Lot en su tiempo. El riesgo de ceder. Como creyentes, debemos ser conscientes de que pequeñas concesiones pueden, con el tiempo, desviarnos del camino de Dios. Cada compromiso con el pecado puede alejarnos un paso más de su voluntad para nuestras vidas. La importancia de un entorno sólido, rodearnos de aquellos que comparten nuestra fe es crucial. Nos fortalece y nos ayuda a resistir las influencias negativas de una sociedad que a menudo nos aleja de nuestros principios. La fidelidad de Dios.
Aunque Lot cometió errores, Dios mostró misericordia al salvarlo. Esto nos recuerda que, aunque fallen nuestras decisiones, podemos siempre confiar en la gracia divina cuando buscamos su ayuda sincera. Así como las ruinas de Sodoma y Gomorra permanecen como una advertencia eterna, nosotros también debemos examinar nuestras vidas y nuestras decisiones. ¿Estamos permitiendo que las presiones de la sociedad nos alejen de nuestros valores o estamos viviendo como luces en medio de las tinieblas? Te invito a dejar un comentario abajo y compartir tu experiencia con nosotros. ¿Cómo enfrentas tú los desafíos de vivir con fe en tiempos de presión? Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre.